Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Un segundo, que he pasado el título. Vale. Como os comentaba, el topic de hoy es seguridad e inteligencia artificial. Y estaba comentando que muchos sois socios, pero los que no conozcáis la asociación, pues somos más de 140 empresas, todos ellos partners de Microsoft. Un segundo. ¿Vale? Y entre muchas acciones que hacemos, pues hacemos eventos virtuales, eventos presenciales, como por ejemplo el After Work habrá esta tarde, que más tarde si queréis os comparto en el chat información. Y bueno, pues eso, entre muchas acciones tenemos eventos presenciales, eventos virtuales y sobre todo el objetivo de crear comunidad y crear oportunidades de negocio para todos. Vale, os presento a nuestros patrocinadores durante todo el año. Bueno, entre ellos Arrow, que asiste hoy en este webinar. Y doy paso a Francisco José Fernández Cáceres, que es quien nos va a guiar en todo este webinar el día de hoy. Todo tuyo. Muchas gracias, Bea. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a la primera diapositiva y os comparto. ¿Me confirmas que se ve bien, Bea? Todo perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por este ratito que me habéis dejado para poder explicaros un poquito cómo funciona la seguridad con Copilot o la inteligencia artificial. Sobre todo, me gusta explicaros que son dos cosas que van de la mano. Es decir, no podemos pasar a la inteligencia artificial sin primero haber pasado por la parte de seguridad, ¿vale? Porque contra mejor esté la parte de seguridad, mucho mejor funcionará luego lo que es la inteligencia artificial. Por favor, está habilitado el apartado de preguntas y respuestas, pues si tenéis cualquier dudita, lo podéis ir preguntando por ahí y al final de la sesión hemos dejado un ratito para poder responder cualquier duda. Bueno, muchos ya me conocéis, algunos no. Soy Francisco José Fernández. Como mi madre me puso un nombre muy castellano, por favor, llamadme Paco, que es como me conoce todo el mundo. Y lo primero que os quiero compartir es un poquito la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a tratar 3 puntos, lo que es el concepto de Zero Trust y cómo con ese concepto de Zero Trust se redefine lo que es la seguridad en toda la nueva era digital, cómo lo podemos complementar con los paquetes de 365 y en concreto con el paquete de Defender y luego, pues cómo se enlaza Copilot y seguridad. Entonces, vamos a pasar a la primera. ¿Qué va a pasar en esta primera? Todo esto que os enseño, y no quiero que os agobiéis, ¿vale? Es el concepto de Zero Trust. Me gusta siempre compartiros esta slide, no vamos a entrar muy en profundidad, pero quiero que entendáis que normalmente vuestros clientes suelen empezar en la parte superior derecha, es decir, tienen contratado lo que es un paquete de Office. Y esto es una forma de que podáis ir viendo el recorrido que se puede hacer con un cliente en cuanto a seguridad, ya sea para proteger su información, ya sea para proteger dispositivos, temas de acceso, si tiene entornos híbridos también, oye, pues tengo a lo mejor una infraestructura híbrida montada en la nube con algo on-prem, cómo se puede enlazar toda esa parte con seguridad. No voy a entrar muy en profundidad en esta slide porque como se va a compartir la presentación, una cosa muy chula que tiene, que siempre que os pongáis encima de cualquier apartado, se le puede pinchar y os lleva a una página oficial de Microsoft donde os explican los conceptos. Si hay dudas, podemos hacer sesiones más exclusivas con vosotros para resolver cualquier duda. Pero creo que es un buen paso inicial que entendáis el concepto de Zero Trust y cómo se va a ir configurando todo. Entonces, ¿en qué se va a basar lo que es el concepto de Zero Trust? En proteger lo que es todo en cuanto a ese usuario. Cuando hablamos de todo es de identidades, dispositivos, cualquier dato que hay en la organización, aplicaciones, infraestructura y lo que son las conexiones. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo todo esto? Pues, por ejemplo, las identidades con el tema de multifactor, los dispositivos a través del Entra ID, la parte de datos utilizando herramientas como el DLP, temas de aplicaciones, en infraestructura y en las conexiones, para que también si yo me conecto desde cualquier sitio, pues siempre tengo una conexión segura. A todo esto, luego veréis que se le suma esa parte de la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque la parte de inteligencia artificial se enlaza mucho con esa parte del dato. Del dato porque sí, hay que tener protegidos los archivos a donde, por ejemplo, no se quiere que un usuario tenga información, ¿vale? Y eso se va a ayudar mucho con lo que es el DLP, el Data Loss Prevention, prevenir fugas de información, etiquetado también, ¿vale? Esto lo veremos ahora a continuación. También explicaros que todo esto, en la parte de seguridad, se ha conseguido porque Microsoft hizo una inversión muy grande en los últimos 5 años y en los próximos años va a seguir haciendo una inversión muy fuerte. Eso lo que ha pasado es que en cualquier cuadrante de Gartner, Microsoft se ha posicionado como un líder de seguridad. ¿En qué sentido? Lo que os comentaba al final, Microsoft con esa inversión que ya hizo en los anteriores 5 años de 5 billones con B, pues ha hecho o implementado muchas capas dentro de la solución de seguridad y en los próximos 5 años va a seguir Microsoft apostando y, por lo que nos dice el fabricante, van a ser cerca de otros 20 billones con B en los próximos 5 años. Entonces, para que veáis que hasta el propio Microsoft va a seguir apostando por la seguridad. Esto no es una apuesta de un día y ya está. No, no, esto es una cosa continuada en el tiempo y, como lo veis normalmente, van saliendo nuevos parches de seguridad, nuevas actualizaciones. Entonces, todo esto es gracias a esa inversión que hace el propio fabricante. ¿Qué es lo que nos pasa o por qué esto es tan importante, tanto esta parte de seguridad? Aquí os comparto algunos datos. Muchas empresas ya, sobre todo el sector PYME, ya quieren incrementar lo que es esa seguridad o ese gasto que hay en ciberseguridad porque se está detectando de que la ciberseguridad es un aspecto muy crítico por donde puede haber muchos ataques, entonces hay que tener cuidado. Y luego aparte se suma la parte de la derecha del 81% de que ya muchas empresas sí que están pensando en adoptar lo que es la inteligencia artificial, pero con la parte de seguridad. Aquí os pongo los datos de otra forma para que lo entendáis, ¿vale? Pues al final el 94% ya de las empresas de SMB o del sector PYME considera que la ciberseguridad es crítica en la organización. Una de cada 3 empresas de PYME, y también pasa esto con empresas más grandes, pueden sufrir un ataque. Los ataques pueden conllevar un sobrecoste, un coste para la propia empresa muy alto. Estamos hablando de ataques desde a lo mejor 5.000 euros o incluso más, 250.000 euros, hasta 7 millones. Pueden ser ataques muy grandes. Entonces, por eso la seguridad es tan importante. Aquí también os quiero compartir unos blogs que son oficiales del fabricante con consejos, tips para pequeñas y medianas empresas de cómo tienen que estar protegidas y también los datos oficiales que os he enseñado de por qué las propias empresas van a apostar por la seguridad. Y ahora ya vamos a pasar a lo que es la parte de 365 con toda la parte de Defender. Entonces, ¿qué nos pasaba antiguamente? Yo creo que esto lo hemos sufrido todos los que estamos aquí. Antiguamente lo que nos ocurría era que tú, por ejemplo, para proteger los dispositivos, para proteger las identidades, para una parte de productividad o para la propia información y la gobernanza del dato y esa protección, se iba haciendo con diferentes fabricantes. ¿Qué hizo Microsoft ya en su día? Lo unificamos todo en una sola solución. Es decir, Microsoft ya te cubre todo el puesto de trabajo, desde el principio hasta el final. ¿Eso qué conlleva? Al final, un ahorro en costes también. Porque ¿qué pasaba antiguamente? Que de media los usuarios se llegaban a gastar de media por usuario unos 45 dólares contratando todo por separado, cuando ya ahora mismo hay soluciones en el mercado que por 22 dólares, perdonadme que os ponga los precios en dólares, pero al final muchas veces como me lo facilita así el fabricante en dólares, eh, eh, con una solución cerrada, pues ya cubres todo el puesto y además no solamente que cubres todo el puesto de trabajo del usuario, es que encima sale más económico. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que pasa todavía mucho en los clientes finales y es un foco muy grande que podéis tener los partners para tener esas conversaciones con vuestros clientes para saber cómo tienen su entorno de seguridad. Entonces, si por ejemplo hablamos de los planes de 365, el primero más común, que es el que conoce la gran mayoría, Business Premium. Business Premium es ese primer paquete de Office que ya te incluye la parte de seguridad. Cuando hablamos que incluye la parte de seguridad, ¿qué nos va a incluir exactamente? Nos va a incluir lo que es el Intune, que el Intune se divide en dos apartados.
se puede hacer lo que es el MDM, el Mobile Device Management, que es proteger lo que es todo el móvil de un usuario, o se puede hacer también el MAM, el Mobile Application Management. El MAM es que en el propio, si por ejemplo la organización no le puede poner un móvil de empresa al empleado y se pone en el móvil personal de esa persona, en ese móvil personal se pueden proteger solamente las aplicaciones que son de la organización para que tengan esa parte de seguridad, y luego las que sean aplicaciones personales, esas pues no van a tener esa parte de seguridad, ¿vale? Entonces es una forma de poder tener en un móvil personal aplicaciones de la organización. Luego pasaríamos a lo que es el apartado del Azure Information Protection. Esto sobre todo es tema del DLP, el Data Loss Prevention, para evitar fugas de información, por ejemplo, que números de cuenta bancarios no puedan salir en un correo por parte de la empresa. Entonces, esto también es muy crítico y creo que debería ser crítico para las empresas para evitar cualquier fuga de información. Además, se va a complementar con lo que es el acceso condicional. Vais a ver que en las diapositivas lo sigo llamando Azure Active Directory. ¿Por qué? Porque la gente todavía está terminando de asociar lo que era el Azure Active Directory con el nuevo Entra ID. Es lo mismo, ¿vale? No quiero que os volváis locos con esto, porque al final es el mismo concepto Azure Active Directory, simplemente ahora se llama Entra ID. Pero vais a ver que yo en las diapositivas sigo poniendo Azure Active Directory porque es el nombre por el que le conoce la gran mayoría de las personas. Lo único que ahora ya se empieza a llamar Entra ID. Entonces, esta parte es simplemente el acceso condicional, ya sea a través de un multifactor, otros métodos de autentificación, y es siempre para entrar en las aplicaciones o en cualquier dato de la empresa de una forma segura, ¿vale? Esto también creo que es crítico. Me sigo encontrando a día de hoy muchas organizaciones que todavía no tienen implementado algo tan sencillo, algo tan básico de seguridad como puede ser el multifactor, el MFA. De verdad que esto es crítico. El 99% de los ataques se podrían parar si estuviera el usuario con el MFA activo. Si el MFA no está activo, que es un método de autentificación, al final al hacker lo va a tener más fácil para poder entrar. Entonces, cualquier método de autentificación que se pueda hacer de diferentes formas, ya sea con el Microsoft Authenticator, ya sea con la parte de Windows Hello, con tokens, es decir, con un USB, o incluso nuevas cosas que están saliendo como biométrico, que lo biométrico es poner la huella en el portátil, pues son buenos métodos de autentificación siempre para entrar a recursos que sean de la organización o a datos muy sensibles. Luego se incluye lo que es la parte de Windows Virtual Desktop, que esto está genial. ¿Por qué? Porque esto te da esa ventaja de poder trabajar desde cualquier sitio, que esto yo creo que es lo que nos pasa hoy en día a casi todos. Yo hoy, por ejemplo, estoy aquí en Madrid, pero a lo mejor mañana estoy en Barcelona, otro día a lo mejor me toca hacer un viaje fuera, más lejos, y al final, oye, pues gracias a la parte de Windows Virtual Desktop, siempre tengo acceso a ese escritorio virtual donde yo puedo tener todo para conectarme desde cualquier sitio, en cualquier punto. Y al final soporta cualquier plataforma, da igual que estemos hablando de Windows, de Android, de Mac, de iOS o incluso de HTML. Y por último, pero no menos importante, lo que es toda la capa de Defender. De hecho, esto era una cosa que le faltaba antiguamente al plan de Business Premium. El plan de Business Premium antiguo era muy completo, pero le faltaba incluir lo que era justo toda la parte del antivirus. Por eso ahora la solución de 365 Business Premium se ha convertido en una solución cerrada y por eso te cubre todo el puesto de trabajo. Porque ahora sí que ya también está esa parte de antivirus, se incluye lo que es el Data Loss Prevention, fugas de información, ya se incluye todo. Y da igual que estemos hablando de Windows, de Linux, de Macs, en móviles que ya sean Android, iOS, o para temas de Virtual Desktop con Windows 365 o la parte de Azure, o de Azure, perdón. Entonces, para que entendáis que al final se está cubriendo todo el puesto de trabajo. Otro truco que os quiero enseñar y que quiero que esto también os sirva a vosotros como partner para que os ayude. Esta tabla me parece maravillosa, la hemos llamado Security Upgrade Path, que es simplemente para que cuando vosotros tengáis que tener una conversación con vuestros clientes, da igual qué licencia se tenga, menos ya si tienes la última, la Microsoft 365 E5, que eres un héroe en seguridad,
siempre se puede mejorar en seguridad. Da igual que estemos hablando, por ejemplo, de un Exchange Online Plan 1, que simplemente es correo. ¿Se puede mejorar en seguridad? Por supuesto. Se le puede añadir un Defender for Office Plan 1 o, oye, que se quiere tener incluso una capa mejor, pues ya se tendría que hacer un upgrade a una licencia superior y añadiendo un añadido de licencia para proteger. Entonces, esto no os quiero abrumar, pero quiero que entendáis que siempre se puede mejorar en seguridad, salvo en una E5. Como se va a compartir la presentación, creo que esto os puede ayudar muchísimo en las conversaciones con vuestros clientes, porque nada más que veáis un tipo de licencia que tenga vuestro cliente, ya vais a saber qué recomendación le podéis hacer como un upgrade en su parque tecnológico para poder tener más seguridad y mejorar en seguridad, ¿vale? Aquí os voy a poner un ejemplo ahora. ¿Qué pasa si de una business estándar, que esta también es una muy conocida, ¿no? La empresa estándar, ¿cómo puedo mejorar en seguridad y qué le voy añadiendo? Si yo quiero mejorar en seguridad, si yo a esa business estándar le sumo el Defender for Office, ya voy a tener protegido lo que es el correo. Si a esa business estándar le sumo el Defender for Office Plan 1 y le sumo el Defender for Business, ya le estás metiendo la capa de seguridad y la parte de gestión de dispositivos. Y si además, bueno, y en el Defender también entra el antivirus, perdón, que no lo he comentado. Y si además le sumas, le quieres todavía mucho mejor, que eso ya sería la parte de BES, ya sería hacer un upgrade a una Microsoft 365 Business Premium, donde ya se suma toda la capa de seguridad y muchas más cosas, como por ejemplo el poder actualizar los sistemas operativos, que a lo mejor estén obsoletos. Por ejemplo, oye, un usuario tiene un Windows 7, pues al final Business Premium también te da ese derecho de actualización, ¿vale? Que esto creo también que es interesante que lo sepáis. Aquí he explicado de otra forma, o sea, es un poquito la misma diapositiva de antes, pero explicado un poquito más ah, aterrizado, ¿vale? La parte de Good, lo que os decía, si con un bien estándar metemos el Defender for Office Plan 1, lo que hacemos es una protección avanzada y nativa para lo que es el Exchange, la parte de SharePoint, de OneDrive, de Teams, que lo queremos un poquito mejor, pues con esa business estándar, el Defender for Office y el Defender for Business para ya meter lo que es la capa de seguridad con el antivirus. Y oye, que ya lo queremos tener todavía mejor, sería una empresa premium que, como habéis visto, es esa licencia que te va a cubrir todo el puesto de trabajo de un extremo a otro. Vamos a pasar ya, estoy mirando un poquito el tiempo para ver que vayamos bien de tiempo, con la parte de cooperación y seguridad. Entonces, ¿qué son estas preguntas? Yo creo que son muy típicas que os van a hacer vuestros clientes. Oye, ¿qué pasa con mis datos? ¿Mis datos están seguros? ¿Van a salir mis datos de mi organización? ¿Me los van a robar? Lo primero, que no cunda el pánico, ¿vale? Los datos no salen de la organización de cada cliente, ¿vale? Eso no van a salir los datos de ahí. ¿Por qué? Porque al final Microsoft lo que ha hecho es en una plataforma que ya tiene, que es una plataforma integrada donde tiene las soluciones, ha sido meter una capa extra de la parte de seguridad y cumplimiento de la parte de la inteligencia artificial, de Copilot, que es la parte de acceso al dato, cómo se protege ese dato y el ciclo de vida del dato. Entonces, ¿por qué os digo que los datos no salen? Porque los datos son privados. Los datos hay que tenerlos muy bien etiquetados, con la parte del DLP, además, sobre todo para que no puedan salir de la organización. Y si toda esa parte de seguridad está bien hecha, no solo la parte de seguridad, sino la parte de gobernanza y de compliance, si todo esto está bien hecho, la parte de privacidad, los datos nunca van a salir de la organización, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis porque veo que es una pregunta, a mí me la hacen muchísimo, de qué pasa con mis datos, van a salir. Los datos no salen de la organización, ¿vale? No salen, siempre lo digo, cuando la parte de seguridad esté todo bien hecho y bien planteado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Lo que os digo, ya Microsoft tenía la parte de seguridad, la parte de compliance, la parte de privacidad y le suma la parte de la responsabilidad de la inteligencia artificial. Entonces, si se hace bien desde el principio, esto es una cadena que va arrastrando. Si os dais cuenta, son complementos que van sumando hacia la derecha. Entonces, si se empieza bien la parte de seguridad, la parte de la inteligencia artificial será mucho mejor. Y no solo mucho mejor, las propias respuestas que os pueda dar la inteligencia artificial serán mucho mejores. Yo siempre pongo aquí el mismo ejemplo. Yo, por ejemplo, no tengo que tener acceso a nada de recursos humanos.
a nada, porque yo no trabajo en ese área. Si no se ha hecho un buen etiquetado en los documentos de la parte de recursos humanos, yo, si a mi inteligencia artificial, a mi Copilot, le hago una pregunta relacionada con algo de recursos humanos y no se ha hecho esa parte de etiquetado, accesos condicionales, todo lo que hay que hacer de la parte de seguridad, Copilot me va a dar esa respuesta porque previamente no se me ha quitado ese acceso que no debería de tenerlo. Por eso digo que es muy importante la parte de seguridad y vais a ver que os voy a machacar mucho con esto durante la sesión y perdonadme porque para mí es crítico, es decir, no, en mi cabeza no entra o en mi cabeza no puede comprender que se hable de Copilot de la inteligencia artificial si no se ha pasado primero por la parte de seguridad. Entonces, es muy importante la parte de seguridad. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una business básica, una empresa estándar junto con Copilot? Sí, va a haber una parte que la vas a tener segura porque tienes la parte de multifactor, la parte de los logs de auditoría, las políticas de retención que puede haber dentro de Copilot, políticas de restricción que se pueden aplicar en SharePoint, pero cuando se le suma esa capa de seguridad que te puede dar, por ejemplo, como es una Business Premium, mejora todo muchísimo. ¿En qué mejora? Pues en multifactor con acceso condicional, la búsqueda en Copilot cuando se pregunta si se ha hecho bien la parte de etiquetado, serán mejores respuestas, los logs de auditoría son mucho mejores, se aplican mejor las políticas de retención o o que no pueden salir, de eliminación, ¿vale? Entonces, la seguridad, nada más que mejora la seguridad, la inteligencia artificial también mejora y mejora muchísimo, ¿vale? Entonces, esta sé que ya la conocéis, pero me gusta volver a pasar un poquito por ella, ¿vale? ¿Cómo funciona Copilot? ¿O qué vamos a tener con Microsoft 365 Copilot? Nosotros vamos a tener el Copilot en las aplicaciones de Microsoft, es decir, lo vamos a tener en el Word, en el Teams, en el PowerPoint, en el correo, en el Excel, en el OneNote, perdonad, en el whiteboard también, que es la pizarra, que aunque no esté el simbolito, también se aplica en la pizarra. Entonces, ¿qué se hace con Copilot realmente? Con Copilot, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un prompt. Un prompt es una pregunta, es simplemente cómo le pregunto yo a Copilot. Muy importante cómo se le hace la pregunta a Copilot. No es lo mismo decirle a Copilot, oye, hazme un resumen, a que le digas a Copilot, hazme un resumen que sea muy esquematizado, muy resumido y, por ejemplo, en 2 páginas. Contra más claro y más específico se sea en la pregunta, mucho mejor va a ser la respuesta de Copilot. Entonces, ¿qué hacemos? Desde las aplicaciones vamos a lanzar una pregunta a Copilot. ¿Qué va a hacer Copilot? Copilot primero va a entrar en una parte que es la parte de preprocesamiento de la información, donde va a entrar en nuestro tenant, va a revisar archivos, correos, reuniones, chat, todo dentro del tenant. Es decir, por eso la parte de seguridad veis que es tan importante, porque la primera parte de búsqueda que os va a hacer Copilot es en vuestro propio tenant. Una vez que hace esa primera búsqueda, lo va a cruzar con lo que son, que vamos por aquí por el punto 3, lo va a cruzar con los aprendizajes de lenguaje. Esto es muy importante, esto además, yo a mí el primer día cuando me lo explicaron me costó un poquito entenderlo porque está muy relacionado con lo que es el índice semántico, que esto lo llevamos utilizando años, lo que es el índice semántico. Seguramente ahora cuando os lo explique vais a entender lo que es mejor. El índice semántico os habrá pasado que ponéis en Google una búsqueda, lo habéis escrito mal y de repente te dice el buscador, oye, ¿no habrás querido preguntar esto exactamente? Y ostras, te lo pone bien, esa palabra que tú has escrito mal, te la pone bien. Al final esto es el índice semántico, lo llevamos utilizando años, yo el primero sin saber lo que era. Esto es el índice semántico. Cuando hacemos una búsqueda, aunque lo escribamos mal, va a saber interpretar lo que estamos preguntando y ponerlo bien en esa búsqueda. Entonces, una vez que lo cruza con los aprendizajes del lenguaje, nos lo va a devolver a Copilot, hace una parte de postprocesamiento de la información, ¿vale? Para tener bien y darte una buena respuesta. Y entonces ya vuelve a Copilot y nos da la respuesta en las aplicaciones de lo que le hayamos pedido. Oye, que le pido un PowerPoint, me va a hacer el PowerPoint. Que le pido un Word, me va a hacer el Word. Que a través del Teams le hago preguntas, pues me va a responder las preguntas que yo le haga y a lo que yo tenga acceso. Muy importante.
Todo esto que os estoy explicando, luego Copilot, aunque yo ya haya tardado 7 minutos de reloj prácticamente en explicar a lo mejor esto, Copilot lo hace muy, muy rápido. O sea, para que veáis incluso lo rápido que es la inteligencia artificial. Y ahora, ¿dónde entra esa importancia de la seguridad? Va a entrar en este apartado de aquí, que es la higiene del dato. Esta es la parte importante de seguridad y por eso os decía al principio de la sesión que es tan importante la parte de seguridad y la parte de Copilot. ¿Por qué? Porque toda la parte de la higiene del dato, donde va a entrar realmente es en en el motor de búsqueda de Copilot. Porque una parte es la pregunta, el motor de búsqueda, la trazabilidad, que es el recorrido que os acabo de enseñar, de yo pregunto en la aplicación, entra en mi tenant, lo cruza con los aprendizajes del lenguaje y ya hace la parte de post-procesamiento y me da la respuesta. Y por último, esa respuesta que te da Copilot. Entonces, ¿dónde entra toda esta parte de higiene del dato? En el motor de búsqueda. ¿Por qué? Y por qué esto es tan importante. Porque si os dais cuenta, la parte del motor de búsqueda, si se tiene bien esto, que es quién tiene acceso al dato, cómo se protege ese dato y el ciclo de vida del dato, es muy importante, ¿vale? Voy a pasar a esto. Aquí está. ¿Por qué es tan importante? Porque al final se está compartiendo en exceso, son algunos documentos demasiado accesibles. Luego, en la parte de protección del dato, hay contenido sensible, lo tengo bien identificado y lo tengo bien protegido. Por último, pero no menos importante, hay datos obsoletos, porque si hay datos obsoletos, a lo mejor no tienen que estar. ¿Cómo se puede ir corrigiendo todo esto? Son cosas sencillas, de verdad. La parte de acceso al dato, hay que administrar bien lo que es la privacidad y los sitios públicos, hay que administrar los permisos a esos sitios y hay que volver a revisarlos. Cada vez que pase X tiempo, yo aconsejo volver a revisarlo, porque al final se van añadiendo nuevas cosas y muchas veces nos olvidamos de lo antiguo. Oye, hay que pararse también, revisar lo antiguo, revisar que los permisos estén bien y continuar con cosas nuevas que vayan pasando. Luego, la protección del dato. Tengo bien identificado mi contenido sensible. Tengo limitado ese contenido de exposición, es decir, lo tengo bien limitado para que no todo el mundo, incluso de mi organización, tenga que tener ese acceso. El ejemplo que os he puesto de recursos humanos. Yo no trabajo en recursos humanos, no tengo que tener acceso a nada de recursos humanos. Entonces, hay que limitar muy bien ese contenido. ¿Cómo se va a hacer? Con las etiquetas de confidencialidad y el data loss prevention. Y el último, que siempre se deja un poquito para el último, porque es el más sencillo de hacer, pero no hay que olvidarlo. Si hay datos que sean muy antiguos, lo primero, esos datos hay ya que eliminarlos, que es lo más fácil, o borrar esos sitios que ya están inactivos. ¿Por qué? Porque si a Copilot tú le haces una pregunta, por ejemplo, yo esta es una pregunta que hago, oye, dime cómo va la evolución de mi negocio. Si yo le hago esa pregunta, por ejemplo, y no le doy más contexto en la pregunta, Copilot, ¿qué va a hacer? Si en la información donde tengo acceso, tengo un archivo, y lo voy a exagerar mucho, del año 90, cuando Copilot me responda, me va a dar también ese dato del año 90. Y a lo mejor yo no quería el dato del año 90, pero como en la pregunta tampoco he sido específico, va a coger ese dato y me va a dar también la información de ese dato. Entonces, si os dais cuenta, me podría dar Copilot una mala respuesta, pero también aquí se suman dos cosas. Lo primero, yo no soy específico en la pregunta porque le podría decir directamente, dime solamente la evolución del año 2024, pero si no soy específico, si está bien toda la segunda parte de quién tiene acceso al dato, cómo está protegido y si está borrado lo antiguo, si ya no está ese dato del año 90, me va a dar una mejor respuesta. Y si os dais cuenta, todo esto que os estoy diciendo es una práctica a corto plazo, es decir, esto es por lo que hay que empezar. Ahora vais a ver que en la siguiente diapositiva os voy a poner trucos de qué se puede hacer a corto plazo y qué se puede hacer a largo plazo. Aquí estamos. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Lo que hemos estado comentando, revisar los sitios, implementar etiquetas de confidencialidad, todo. También estas diapositivas, como se van a pasar, son muy interesantes porque las propias diapositivas, lo que está marcadito de color azul, son enlaces directos con páginas oficiales del fabricante para que también vosotros podáis conocer sobre todos estos apartados. Porque creo que si todo esto se hace bien desde el principio, luego cuando a ese cliente final se le implemente lo que es la inteligencia artificial, va a funcionar todo mucho mejor, va a responder Copilot mucho mejor
y por consiguiente el cliente tendrá una mejor satisfacción con el producto, que al final es lo que se busca un poco, que el cliente vea que ese producto le va a funcionar y le va a ayudar en su día a día. Y luego, pues prácticas que podemos hacer a largo plazo, ¿vale? Entonces, estos son trucos que os puedo enseñar y sobre todo aquí arriba en la derecha, y perdonadme que no os lo he podido preparar con la parte de Business Premium, os lo hemos preparado con la parte de Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 o añadidos, add-ons, que sería como esa parte un poquito de Business Premium, porque ya hay muchos productos que te vienen incluidos en una Business Premium. Entonces, que entendáis que esa parte de add-ons podría estar relacionado con la propia Business Premium o, oye, que se quieren contratar añadidos sueltos a una empresa estándar, a una empresa básica. Se puede hacer. El ejemplo que hemos visto antes. Yo en un correo le puedo sumar el Defender for Office Plan 1 y ya puedo empezar a proteger el correo. ¿Vale? Entonces, hay 1000 millones diferentes de formas de hacerlo, ¿vale? Porque siempre digo lo mismo, que dentro de Microsoft se puede hacer siempre un traje a medida. ¿Vale? Entonces, para que entendáis un poquito ese traje a medida, cómo hay que ir haciéndolo. Entonces, en esos módulos que están implicados, por eso es tan importante la parte de higiene del dato, porque luego todo lo que viene detrás de las preguntas por Copilot, las respuestas que te da y la trazabilidad, hay muchas cosas que son nativas del propio Copilot, es decir, que no hay que hacer nada en eso porque es nativo y ya te lo da la propia aplicación. Y sin embargo, va a haber otras cositas, como puede ser el Data Loss Prevention, parte de auditoría, políticas de detención, políticas de retención también. Todo eso sí que se puede ir implementando, ¿vale? Pero va a haber cosas dentro de Copilot que eso ya es nativo, ¿vale? Entonces, aquí también os pongo, para que veáis un poquito la diferencia, vuelvo a la anterior y ahora vuelvo a la siguiente, os pongo también cómo podéis ir viendo todo esto, cómo se puede ir implementando, corrigiendo lo que haga falta, ¿vale? Lo que os digo, no puedo entrar en profundidad en cada uno de ellos porque si no, la sesión en vez de 45 minutos me tendríais que reservar un día entero solo para poder ir comentando de cada uno de estos puntos. Si queréis más información, nos podéis contactar. Nosotros estamos súper encantados siempre de poder ayudaros en toda esta parte. Entonces, aquí sí que os diría, porfa, si tenéis cualquier duda, preguntarnos porque creemos que os podemos ayudar bastante. Y luego, por último, pero no menos importante, todas esas soluciones que hay que hacer y que hay que implementar, ¿dónde las tengo que implementar? Porque esto a veces pasa, ¿no? Oye, sí, vale, muy bien, el DLP, pero ¿dónde tengo que implementar el DLP? ¿Desde dónde hago cualquier cosa de todo esto que me estás diciendo, Paco? Pues lo vamos a hacer en diferentes aplicaciones o en diferentes, perdón, en diferentes plataformas que tiene Microsoft. Lo vamos a hacer algunas cosas en la propia plataforma de Microsoft 365, algunas cosas son para hacer en Microsoft Purview, otras son en Microsoft Entra y otras en Microsoft Syntex. Y aquí igual os lo he dividido en medidas de prácticas a corto plazo y medidas de prácticas a largo plazo para que se vaya implementando. Y al final del todo es cuando ya se implementa la inteligencia artificial y vais a ver que si hacéis esto, que esto es un plan de adopción, ¿vale? Empezar primero por esta parte de seguridad, coordinarse muy bien con el director de IT de esa empresa para toda la parte de seguridad, primero tenerla bien, hacer una prueba piloto. Yo no aconsejo empezar por más de 5 licencias, por ejemplo. O sea, creo que 5 licencias para hacer una prueba inicial está muy bien. Esas 5 licencias, mi recomendación es una licencia para un alto cargo de la empresa, otra licencia de Copilot para el director de IT y luego de 1 a 3 licencias, podríamos decir, o las 3 que quedan, para usuarios que llamamos usuarios de mente abierta. Un usuario de mente abierta son usuarios que les gusta utilizar nueva tecnología. ¿Por qué usuarios que les gusta utilizar nueva tecnología? Siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, mi madre es muy mayor, mi madre tiene ya casi 70 años. Si yo a mi madre le doy una nueva tecnología, que encima a mi madre no le gusta utilizar tecnología nueva, porque no le gusta de por sí, todo el feedback que voy a recibir va a ser negativo, va a ser que no le gusta, que no le funciona y a lo mejor ni siquiera lo está probando, pero como no le gusta la nueva tecnología, el feedback no es bueno. Entonces, hay que también saber detectar qué usuarios son los que te pueden dar un buen feedback porque utilizan la nueva tecnología. Creo que esto también es importante, sobre todo porque al final la inteligencia artificial ha llegado para ayudarnos, ¿vale? O sea,
es para ganar en productividad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En mi caso personal, a mí a título personal, a la semana Copilot me está ahorrando de media unas 6 horas de carga administrativa en muchas tareas. Por ejemplo, una cosa que hago todas las mañanas desde el propio Teams, le pregunto qué correos son urgentes de responder por mí. Entonces, yo podré tener a lo mejor 100 correos en la bandeja de entrada, o a lo mejor más si me ha tocado viajar, pero de esos 100 correos, todos son para mí. Me tengo que leer todos para saber primero cuál es para mí. Yo ya entro en la parte de Copilot a través del Teams, le lanzo la pregunta, que de hecho si alguno tenéis Copilot os animo a que lo hagáis, ¿vale? En el propio chat del Teams le podéis preguntar qué correos son urgentes de responder por mí. Entonces Copilot, si se ha hecho bien toda la parte de seguridad, va a entrar bien en la parte del correo y te va a saber identificar qué correos son urgentes porque tienen la palabra urgente en alguna parte del correo y sobre todo que tengan que ser respondidos por mí, porque a lo mejor lo tiene que responder otro compañero, entonces ese correo, por así decirlo, ya no va para mí, va para el compañero. Entonces es una forma que yo ya a primera hora ya sé y ya me puedo organizar el día muy bien para empezar a trabajar. Es tiempo, es ganar tiempo. Por ejemplo, crear una presentación. A la hora de crear una presentación, ¿qué nos ha pasado antiguamente? Nos tocaba hacerlas a mano. Eso es un problema, porque te lleva mucho tiempo y ahora mismo con Copilot se le puede pedir que te haga una presentación en PowerPoint y en cosa de 2 minutos tienes hecha la presentación. Lo que no va a entender Copilot, que ya os lo digo, es de gustos. ¿Por qué digo de gustos? Porque tú le puedes pedir una presentación y te va a hacer la presentación. Que a ti te gustan más unos colores que otro, estos ya son gustos. Copilot es difícil que entre, o lo que es la inteligencia artificial, en los gustos de cada persona. Entonces, al final esto ayuda mucho a la hora de productividad, ganar tiempo y en cualquier aplicación. Por último, pero no menos importante, que sepáis que en nuestra plataforma en Arrowfield se pueden trabajar con diferentes fabricantes a la hora de hacer cualquier acción, ¿vale? En la plataforma hemos metido lo que es Arrowfield Assistant. Arrowfield Assistant es la propia inteligencia artificial, es decir, queréis probar inteligencia artificial, en nuestra plataforma tenéis la inteligencia artificial. Le podéis hacer un montonazo de preguntas. Cuando digo un montonazo de preguntas son muchísimas. Las podéis hacer en español. Aquí la presentación, sé que las preguntas las tengo puestas en inglés, pero las preguntas las podéis hacer en español y os responde. Le podéis preguntar en nuestro asistente, que esto está hecho con Azure OpenAI, le podéis preguntar, por ejemplo, cuáles son las próximas renovaciones, que os explique, por ejemplo, cualquier cosa de facturación. Oye, ¿cómo puedo hacer un reporte? ¿Cómo puedo enlazar la parte de seguridad? Se pueden preguntar muchísimas cosas y creo que es una herramienta muy buena que os ponemos en disposición en nuestra plataforma. Lo siguiente, en nuestra plataforma, entonces, también tenéis 3 cuadros de mando que me parecen muy interesantes, sobre todo para mí, mi parte, que yo soy más experto en seguridad, es el cuadro de seguridad, que ahora os lo voy a enseñar, que ya me queda poquito tiempo y ya vamos con la parte de preguntas. La parte de FinOps para gestionar todo vuestro negocio, tema de facturación. Y por último, la parte de GreenOps, que no sé si lo sabéis, pero a partir ya de este año hay ciertas empresas de más de 300 trabajadores que ya tienen que empezar a pasar un reporte de sostenibilidad, es decir, de cuánta huella de contaminación tienen en sus infraestructuras, o ya no solo en sus infraestructuras, en el propio licenciamiento de Microsoft. Eso tienen que empezar a pasar un reporte y a partir de 2026, que es ya el próximo año, por eso, fijaos, estamos ya en el momento en el que está ocurriendo, en el próximo año ya es para todas las empresas, da igual que sea una empresa de un trabajador que de 1.000 trabajadores. Este año 2025 solamente afecta a empresas de más de 300 trabajadores, pero que sepáis que a partir del próximo año esto ya va a aplicar a todas las empresas. Y esto es crítico y creo que debe ser crítico también para las empresas porque la Unión Europea se va a poner muy seria con esto y creerme que las multas van a ser muy elevadas, porque ahora sí que la Unión Europea se va a poner muy seria con todo este tema. Os voy a enseñar los 3 cuadros de mando. Vale, tenemos lo que es el cuadro de seguridad. Aquí, ¿qué vais a poder hacer? A vuestros propios clientes le podéis hacer un análisis de seguridad. Ese análisis de seguridad lo podéis hacer a nivel suscripción, es decir, lo podemos hacer para la parte de SaaS, de ese software como servicio, esas licencias
de empresa estándar, empresa básica, los propios correos, ¿vale? O a nivel también suscripción de Azure, de la parte de IaaS. Entonces, está muy bien porque se le puede hacer un análisis de seguridad a vuestro cliente y además nuestra plataforma os dice recomendaciones de cómo corregir la seguridad y sobre todo para intentar llegar a lo que se quiere también con el propio fabricante, a lo que se llama misión 65. Si os dais cuenta, os ponemos en nuestra plataforma como un score para que vayáis viendo esa puntuación de seguridad con vuestro cliente. Para que un cliente empiece a estar seguro, debe de llegar a lo que es la misión 65. Misión 65 es que el scope de seguridad llega al 65%. ¿Cómo se consigue que llegue al 65%? Implementando cosas de seguridad. Vais a poder ver de que se hacen análisis de seguridad a vuestros clientes y a lo mejor te va a salir que no todos los usuarios de ese cliente final tienen activado el multifactor y la plataforma va a explicar cómo corregir eso para todos los usuarios. Entonces, la puntuación de seguridad va aumentando poco a poco y es lo que hay que intentar conseguir es que esos clientes lleguen a la misión 65, que es el 65% de seguridad. Ojo, que si se llega al 100%, perfecto y mucho mejor, mejor que 65%, pero el mínimo que sea el 65%. La parte del FinOps, donde vais a poder ver toda la evolución de vuestro negocio. Y por último, no menos importante, el de sostenibilidad, lo que os comentaba, se puede hacer ese análisis de seguridad para ese cliente final y poder ver dónde está contaminando, cómo está contaminando, incluso sacar un reporte por si lo pide la Unión Europea, oye, pues que lo tenga todo preparado para simplemente un reporte de cuánta huella de contaminación tiene su suscripción de Azure o su parte SaaS de software como servicio. Aquí un poquito más grande lo de seguridad para que lo veáis, ¿vale? Simplemente se pueden ir lanzando los clientes finales y se va viendo cómo se puede ir mejorando en seguridad. He terminado por aquí. Vamos a la reunión a ver si tenemos alguna preguntita. Gracias, Paco. Gracias por la presentación. Muchas gracias por toda la información. Y como os he comentado en el chat al principio, podéis compartir preguntas y dudas y aprovechar que tenemos aquí a Paco unos minutillos para que las responda. Y si no, si preferís hacer las preguntas por correo, pues también mañana compartiremos la grabación de la sesión y la presentación y podéis ahí contactar con Paco y hacerle llegar cualquier duda. ¿Vale? Yo creo que lo he hecho bastante bien porque no hay preguntas. Entonces, Sí, parece ser que, ahora sí, que sí. venga. Eso es. No, Ah, muy no, bien. que, que, Muchas que no hay gracias. preguntas, que lo has hecho muy bien. Muchas gracias, Susana. Vale, pues nada, pues si quieres, Paco, lo dejamos aquí. Como mañana tendrán tu correo, pueden hacerte llegar cualquier consulta o cualquier sugerencia. ¿Vale? Perfecto. Pues, muchas Muchísimas gracias gracias por tu tiempo. a vosotros. Tener buen día. Tener buen Hasta día. luego. Hasta luego.